Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a culminar el tema de modificación genética. Para esto vamos a recordar un poco lo que ya se ha visto. Ustedes ya han visto los objetivos del tema, las generalidades, han visto ya el foro y video número 1, han visto lo que es biotecnología en el tema en la clase anterior, los ejemplos de biotecnología. Muy bien. Dentro de generalidades ya hemos visto lo que es la extracción del ADN, la electroforesis, la amplificación del ADN, análisis de ADN y nos hemos quedado en lo que es la modificación genética. En la modificación genética, esta se lleva a cabo mediante la transferencia de genes entre especies. Los organismos nuevos se denominan organismos genéticamente modificados o transgénicos. Y esto es posible porque el código genético es universal. Por ejemplo, se han transferido genes humanos a bacterias, como el gen de la insulina humana, para poder introducir nuevas características en animales, para poder producir nuevas variedades de plantas de cultivo. Por ejemplo, en los animales, las ovejas productoras del factor 8 producen factores de coagulación humanos en su leche para los tratamientos de hemofilia. Puedes observar aquí el enlace para poder informarte más, investigar más del tema, del ejemplo. Puedes darle clic a este enlace. Muy bien, la leche de cabra con seda. Se ha conseguido que la leche de cabra contenga proteínas de la seda de araña para extraerla comercialmente. El hilo de la seda de la araña es extremadamente fuerte y puede tener una multitud de aplicaciones. Luego, otro ejemplo son cerdos fluorescentes. Algunos científicos taiwaneses aseguran haber producido 3 cerdos que brillan en la oscuridad. Pueden usar este link para poder investigar más de ese ejemplo. Ejemplos en plantas. El arroz dorado. Regiones con deficiencia de vitamina A, como ustedes pueden ver en el mapa, los de color rojo y naranja. Este arroz dorado ha sido enriquecido con betacaroteno, el cual se convierte en vitamina A en nuestro cuerpo. Otro ejemplo en plantas es el maíz transgénico, que se ha vuelto ahora resistente a plagas y tolerante a los herbicidas, por lo que no es necesario utilizar insecticidas en las granjas. Otro ejemplo son los tomates, que son resistentes a la sal. Muy bien, las técnicas para la transferencia de genes a bacterias. La transferencia de genes a bacterias mediante el uso de plásmidos supone también el uso de endonucleasas de restricción y del ADN ligasa. Se pueden transferir genes de una especie a otra mediante una variedad de técnicas, las que se conoce en su conjunto como técnicas de ingeniería genética. En la transferencia de genes a las bacterias normalmente intervienen plásmidos, enzimas de restricción, también conocidas como endonucleasas, y el ADN ligasa. Los plásmidos son pequeños fragmentos circulares de ADN adicional. Los más pequeños tienen unos 1000 pares de bases, pero pueden tener más de 1000 kilopares de bases. Normalmente se encuentran en las bacterias. Los más abundantes son aquellos con genes de una bacteria a otra. Los más abundantes son aquellos con genes que estimulan su replicación en el citoplasma y se transfieren de una bacteria a otra. Por lo tanto, se observan ciertos paralelismos con los virus, pero los plásmidos no son patógenos y la selección natural favorece a los plásmidos, que confieren una ventaja a una bacteria, más que una desventaja.
Las bacterias la utilizan para intercambiar genes, por lo que los absorben naturalmente e incorporan a su molécula principal de ADN circular. Los plásmidos son muy útiles para la ingeniería genética. En cambio, las enzimas de restricción, también conocidas como endonucleasas, se caracterizan por seccionar las moléculas de ADN de secuencias de bases específicas. Pueden utilizarse para cortar y abrir los plásmidos y también para recortar determinados genes a partir de moléculas de ADN más grande. El ADN ligasa es una enzima que se une firmemente a las moléculas de ADN mediante puentes azúcar-fosfato. Como ustedes pueden observar en esta imagen, podemos observar aquí una célula bacteriana con un plásmido. El plásmido obtenido de una bacteria, en este caso se extrae ARN mensajero de las células, en este caso ha sido de páncreas humanas, donde se ha extraído el ARN mensajero y se trata al ARN mensajero con transcriptasa inversa para poder sintetizar el ADN complementario. Se corta el plásmido con una enzima de restricción, con una endonucleasa, y se une al plásmido y el ADN complementario con el ADN ligasa. Se introduce el plásmido recombinante en la célula huésped. El ADN ligasa es una enzima que une firmemente las moléculas del ADN mediante enlaces puentes de azúcar-fosfato entre los nucleótidos. Cuando se ha insertado un determinado gen en un plásmido, utilizando los extremos cohesivos, todavía quedan pequeños huecos en cada columna de azúcar-fosfato del ADN, que pueden sellarse utilizando el ADN ligasa. Un requisito obvio para la transferencia de genes es tener una copia del gen que se va a transferir. Generalmente, es más fácil obtener transcripciones de ARN mensajero de los genes que de los mismos genes. La transcriptasa inversa es una enzima que permite hacer copias de ADN a partir de moléculas de ARN llamadas ADN complementario. Estas moléculas pueden utilizarse para crear el ADN necesario para la transferencia de genes a partir de ARN mensajero. Habiendo entendido lo que es el ADN ligasa, enzimas de restricción y los plásmidos, les voy a solicitar ir a su plataforma Cubicol, observar la animación número 4 que habla sobre las endonucleasas para que puedan entender. Luego, observar el video número 3 sobre la transferencia de genes. Este video solo deben observar los primeros minutos, exactamente 1 minuto y 30 segundos. Solamente ese tiempo, por favor. Luego observar la animación número 5, la transferencia de genes con plásmidos. Luego, la animación número 6, la transferencia de genes a plantas. Riesgos de la modificación genética. La evaluación de riesgos dentro de esta investigación indica que los científicos tratan de evaluar los riesgos asociados a especies de ganadería o cultivos modificados genéticamente. Como todos saben, la modificación genética puede tener puntos positivos como puntos negativos. Los científicos intentan evaluar cuáles son estos riesgos. Se ha expresado muchos temores posibles sobre el peligro de esta modificación genética. Estos temores remontan desde la década de 1970, cuando se realizaron los primeros experimentos de transferencia de genes. Paul Berg planeó un experimento en el cual el ADN del virus SV40 del mono se introducía en la bacteria E. coli. Otros biólogos expresaron su profunda preocupación porque este virus era conocido por causar cáncer en ratones y la bacteria E. coli
vive naturalmente en los intestinos de los seres humanos. Por lo tanto, existía el riesgo de que la bacteria modificada genéticamente causara cáncer en los seres humanos. Desde entonces, se han identificado muchos otros riesgos asociados a la modificación genética. Ha habido un feroz debate entre científicos, así como científicos y no científicos, sobre la seguridad de este tipo de investigaciones y el uso de organismos genéticamente modificados. Esto ha llevado a que en algunos países se impusieran prohibiciones y a que no se desarrollaran algunas aplicaciones potencialmente útiles de cultivos o ganado genéticamente modificado. Cabe resaltar y hacerse la pregunta de cuál sería la probabilidad de un accidente u otra consecuencia perjudicial. ¿Cómo de perjudicial sería la consecuencia? Si la probabilidad de que se den consecuencias perjudiciales es alta o existe una probabilidad significativa de que se den consecuencias muy perjudiciales, entonces la investigación no debería realizarse. ¿Qué riesgos y beneficios se han determinado en cultivos modificados genéticamente? Los cultivos que han sido modificados genéticamente tienen muchas posibles ventajas. Las corporaciones han producido semillas modificadas, los han difundido ampliamente, pero también son objeto de cuestionamiento por los opositores de la tecnología. Incluso se han rebatido argumentos básicos como el de los cultivos modificados genéticamente. Estos cultivos aumentan en rendimiento y reducen su uso de pesticidas y herbicidas. No sorprende que haya desacuerdo, dado que la transferencia de genes a plantas de cultivo es un procedimiento relativamente reciente. Las cuestiones planteadas son muy complejas y las polémicas en este ámbito científico a menudo tardan décadas en resolverse. Veamos algunos ejemplos sobre afirmaciones acerca de los beneficios para el medio ambiente de los cultivos modificados genéticamente. Se pueden producir variedad de cultivos resistentes a diferentes plagas mediante la transferencia de un gen para que la propia planta elabore una toxina. Así, se utilizan menos insecticidas en el cultivo y por lo tanto se disminuye el daño a las abejas y otros insectos beneficiosos. Uso de variedades de cultivos modificados genéticamente reduce la necesidad de arar y pulverizar los cultivos, por lo que se va a emplear menor cantidad de combustible para maquinaria agrícola. Se puede mejorar la vida útil de las frutas y las verduras, con lo cual se reduce el desperdicio y el área que tiene que cultivarse. Otros ejemplos dentro de afirmaciones acerca de los beneficios para la salud de los cultivos modificados genéticamente. Se puede mejorar el valor nutricional de los cultivos, como por ejemplo aumentando el contenido de vitaminas. Se puede producir variedades de cultivos que carezcan alergenos o toxinas que están presentes de forma natural. Pueden diseñarse cultivos modificados genéticamente que produzcan vacunas comestibles y así ingiriendo el cultivo, una persona quedaría vacunada contra una determinada enfermedad. Otras afirmaciones acerca de los beneficios para la agricultura de los cultivos modificados genéticamente. Por ejemplo, la transferencia de genes permite crear variedades resistentes a la sequía, el frío y la salinidad, lo cual amplía las condiciones en las cuales se puede producir nuevos cultivos y aumentar el rendimiento total. Se pueden producir variedad de cultivos resistentes a enfermedades causadas por virus. En la actualidad, estas enfermedades reducen significativamente el rendimiento de los cultivos y el único método de control consiste en disminuir la transmisión eliminando los insectos portadores de los virus mediante el uso de insecticidas. Hay muchas afirmaciones que pueden darnos la modificación de alimentos o de cultivos, pero así como hay afirmaciones respecto a los beneficios, también hay un análisis de los riesgos para otro tipo de especies, como por ejemplo